Un 50% de los venezolanos son lectores, ubicando a nuestro país como el tercero que más lee en América Latina, solo superado por Chile y Argentina. Entre los autores favoritos se encuentran Paulo Coelho, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y nuestros grandes representantes Rómulo Gallegos y Miguel Otero Silva. Pero más allá de las estadísticas, ¿qué busca el venezolano leer? Los venezolanos buscamos libros para mejorar nuestra autoestima y así también nuestra calidad de vida, las obras históricas relacionadas con el país y los personajes más emblemáticos de nuestra sociedad, convirtiéndose así en los favoritos de quienes buscan opciones en las distintas estanterías. Hoy hemos reunido en nuestro programa una significativa parte de los autores más vendidos y favoritos por todos los venezolanos. Ellos desnudaron sus verdades y revelaron el porqué de sus obras. Un capítulo impactante que nos identifica a todos porque nadie está exento de nuestras realidades. El periodismo de investigación es una de las prioridades para el lector venezolano. Yo no conocía a Mónica Spear, nunca seguí su carrera, pero me dio para conocer a una Mónica distinta, a una Mónica mamá, a una Mónica hermana, a una Mónica hija, a una Mónica trabajadora, a un Tomás distinto que era totalmente anónimo en esta historia, pero que la gente tenía que conocer, a conocer y a vivir un poco más de cerca la criminalidad de este país, la situación carcelaria. Él y yo tuvimos la oportunidad de entrar al Rodeo 2, entrevistar el año pasado a los detenidos y hace poco pudimos entrevistar al gatillero, al último que faltaba por detener, al gato. Ellos señalaban que el tiroteo comienza pues porque uno de los grueros empezó a disparar. Eso no está oficialmente, es su versión, eso está pues avalado por ellos, tenemos las grabaciones, no es un invento de nosotros. Todo hecho histórico, social o político ha quedado registrado por los autores que han decidido, bajo su sello y pluma, reflejar las dificultades como las vivencias más importantes de nuestra sociedad. En los últimos años, afamados periodistas se han incorporado al favoritismo de los lectores criollos, ubicando las historias de Edmundo Chirinos, María Lourdes Afiuni y Mónica Spear como la más buscada por los lectores. Los jóvenes periodistas María Isolet Iglesias y David Ramírez también lograron esclarecer con datos exclusivos la muerte que paralizó un país. La de Mónica Spear y su esposo, con su libro Capítulo Final, y así develaron hasta lo más oculto. El caso de Mónica despertó esa curiosidad porque había cosas que contar. Recuerdo que en el Universal, cuando me tocó ir a Puerto Cabello a cubrir el homicidio, llegué con muchas cosas, con muchos datos, pero que no estaban respaldados. Por no estar respaldados, me dijeron que no podía salir. Pues las autoridades decían una cosa, el mismo presidente de la República decía otra. Después culparon a los guionistas de telenovelas del país por el tema de la inseguridad. En fin, se generó toda una polémica y creo que era muy importante decirle al país qué había ocurrido. 3 libros con éxitos de ventas, 3 sucesos que impactaron al país, 4 periodistas llevando la verdad en sus escritos. Hay un problema ahorita de censura importante en los medios de comunicación y la tribuna editorial pues se ha prestado un poco a hacer esa batalla contra la censura. Yo creo que el venezolano busca más que todo historias humanas. Se ve que se ha apartado un poco de la literatura, que es grave, porque yo creo que con la literatura uno aprende muchísimo y el venezolano quiere saber más. Al final logró develar muchas incongruencias en el caso de Mónica Spear. El Capítulo Final es un gran reportaje, que es el género por excelencia del periodismo. Rebasó las páginas del medio impreso para el cual a lo mejor pudo haber estado destinado y se convirtió en un libro. Quiere decir a la gente que el caso de Mónica es el reflejo de cualquier caso en este país y que si hay justicia con un caso tiene que ver con todos. Que lamentablemente en este país la criminalidad es tan alta que hay sucesos todos los días, lamentablemente, y aquí si por lanzar cifras dijéramos que en un año matan 19.000 personas. Ciertamente vamos a contar la historia de Mónica y de su esposo y la orfandad de Maya, el dolor de sus familiares, pero que esto sea una radiografía del país. Entonces, Capítulo Final, el homicidio de Mónica Spear es eso, es el rostro de Mónica poniéndole nombre y apellido al tema de la inseguridad. Porque recuerda que cuando llegué a Caracas, que logré relatar todo lo que tenía, en ese tintero quedó ese caso del Gruero, y para mí estaba entre comillas. El Gruero tiene algo aquí. Esas investigaciones se fueron dando poco a poco y
afortunadamente nosotros logramos llegar a esa conclusión que era lo que queríamos, saber cuál había sido esa participación clave de ese gruero, que además está respaldada incluso por declaraciones dentro del 6CPC. Pero encontrarse con esa historia es difícil porque lo decías, encontrarse con una niña huérfana, sentir ese dolor que, como muchas personas lo han sentido. Ellos señalaban que el tiroteo comienza pues porque uno de los grueros empezó a disparar. Eso no está oficialmente, es su versión, eso está pues avalado por ellos, tenemos las grabaciones, no es un invento de nosotros, es la versión de estas personas. Pero eso no figura en ningún expediente. Cuando conversamos pues, con la policía preguntando y contrastando estas dos versiones. El periodista se convierte en psicólogo, en criminólogo, en investigador y una chispa de cada una de las profesiones de este país y de la vida. Entonces, ese trámite que se hizo totalmente legal para poder llegar hasta la cárcel y conversar con ellos, sentados frente a ti, y que ellos simplemente te vieran a la cara y te dijeran ¿qué quieres? Y yo simplemente lo que les dije, yo quiero saber tu verdad. Dime tu verdad, porque yo tengo una respaldada. Si tú me dices tu verdad, yo puedo contrastar con lo que tengo. Ellos se abrieron, me pareció, en principio estaban muy nerviosos. Pues las autoridades decían una cosa, el mismo presidente de la República decía otra. Después culparon a los guionistas de telenovelas del país por el tema de la inseguridad. En fin, se generó toda una polémica y creo que era muy importante decirle al país qué había ocurrido, tanto en la investigación que había adelantado el 6CPC como a través de la voz de los implicados. Davis y yo tuvimos la oportunidad de entrar al Rodeo 2, entrevistar el año pasado a los detenidos y hace poco pudimos entrevistar al gatillero, al último que faltaba por detener, al gato. Y cuando me enfrenté a uno de los delincuentes, que también tiene hijos, lo primero que le dije es, ¿tú te arrepientes de haber hecho lo que hiciste? Y recuerdo que su respuesta era, si pudiera cambiar el tiempo lo haría, pero ya estoy aquí. O sea, no hay un ápice de arrepentimiento. Y después me dijo que lamentaba que iba a estar mucho tiempo encerrado porque no iba a poder ver a su hijo crecer. Entonces, eso te revuelve como periodista. Y recuerdo que me calmé, respiré y le dije, tú no vas a poder ver a tu hijo crecer, pero Maya no podrá ver nunca a su papá y a su mamá. Sabes que en algún momento saldrás y lo podrás ver, pero ella más nunca. Entonces te mueve la fibra y tienes que entender, tienes que respirar profundo, tienes que centrarte y decir, bueno, no voy a actuar como quisiera actuar. El capítulo final tiene el agradecimiento del público por la figura más importante de la actuación femenina en Venezuela de esta generación. Murió la actriz más prometedora y murió en manos de criminales. Cuando el público le dan esa información, todo lo que tenga que ver con Mónica Spear, el venezolano lo va a recibir con los brazos abiertos, porque es la actriz más querida joven del momento, de ese momento, que lo convierte en el libro, lo convierte en una joya para tenerlo en la casa. ¿Cuál sería el título para el país que todos queremos? ¿Qué nos gustaría que en él se escribiese? ¿Con cuáles historias nos gustaría enmarcar la Venezuela que soñamos? ¿Cuántas páginas debemos dedicar a la esperanza? Pero la pregunta más importante es, ¿quiénes están dispuestos a escribir esas nuevas páginas para el país? ¿Quiénes están dispuestos a seguir apostando por esta tierra que nos ha dado tanto?